El guerrero David, el guerrero valiente, ese es lo que yo necesito ahorita. Bien. La onda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues antes de iniciar yo les pido que me acompañen, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor mientras mi corazón se aplaca, porque está acelerado. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de todo. Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea una palabra que impacte los corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues esta noche yo le he puesto a esta charla, esta plática, conoce a Dios. Conoce a Dios y apasionate por Él. Y podemos decir, yo conozco a Dios. Yo tengo muchos años de ser cristiana o cristiano, ¿sí? Yo he tomado todos los cursos, pero aún así no conocerle. Y en estos tiempos malos, tiempos difíciles, Dios está hablando a su pueblo. Y el deseo de Dios es que le conozcamos. Que le conozcamos. Y yo creo que nada es casualidad, pero antes de continuar yo quisiera preguntar, ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? ¿O todos somos de casa? ¿Hay alguien? Sí, hay una persona que nos visita por primera vez. Quiero decirle que es bienvenido, ¿sí? Y vamos a darle un aplauso, por favor. Sea bienvenido, sea bienvenido. Bueno, pues volviendo al tema, yo les quiero decir, desde la creación, el deseo de Dios ha sido uno, estar en comunión con el hombre. Tener a alguien, por eso nos hizo, para que le conociéramos, para estar con nosotros. Y desde Génesis, ¿sí? Por favor, acompáñenme, vamos a Génesis 3 y vamos a leer del verso 9, un poquito desde el 8. Y el título de ese capítulo 3 de Génesis dice, la desobediencia del hombre. Adán ya había sido formado y ya tenía a su pareja, y entonces dice en el versículo 8, ya habían desobedecido, y dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí viene la pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y bueno, el hombre, ¿verdad? Disculpándose, y el hombre respondió, la mujer que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ok? En este pequeño párrafo podemos darnos cuenta cómo realmente el hombre que estaba ahí, Adán, hablaban con Dios. Dios hablaba y él le respondía. Había comunión, había un acercamiento, se conocían. A causa de la desobediencia, ya lo sabemos, fueron expulsados de ese huerto, ¿verdad? Y bueno, ya viene la situación de que el hombre tiene que trabajar,
etcétera, etcétera, la mujer tener a sus hijos con dolor, etcétera, etcétera. Bien, pero el deseo de Dios ha sido siempre el mismo: estar con nosotros. Estar con nosotros. Él hizo todas las cosas. Dice en su palabra que Él hizo los cielos, la tierra, y precisamente en estos primeros días que nos habla Génesis, describe cómo todas las cosas fueron hechas, cómo después Adán tuvo que ponerle nombre a los animales, etcétera, pero Dios no escogió quedarse ahí. Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Y miren, en el tiempo de oración, oramos porque seamos un pueblo de Dios. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero a veces solamente amamos a Dios con los labios, pero nuestro corazón totalmente frío, totalmente frío. Vamos, por favor, acompáñenme a una cita. Apocalipsis, vimos Génesis, ahora vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 3. Es un versículo muy conocido y que generalmente lo utilizamos para las personas nuevas que hagan una oración de recibir a Jesús en su corazón, pero realmente es el deseo constante de Dios. Dice aquí en el 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios constantemente está tocando a la puerta de nuestro corazón. Miren, yo quiero decirles, si tú estás aquí hoy en la noche, no es casualidad. No es casualidad, porque podías estar haciendo muchísimas otras cosas diferentes, pero escogiste la mejor parte y estás aquí. ¿Por qué? Porque lo amas. Porque sabes que el día de hoy Dios, que su Espíritu Santo, ¿sabes qué? Mientras yo estoy hablando, Dios se está paseando en medio de nosotros, en medio de ustedes. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos conoce. Él desea acercarse a nosotros, pero también que nosotros nos acerquemos a Él. Verdaderamente desperdiciamos lo mejor de nuestro tiempo cada día porque no le buscamos, porque no nos acercamos a Él. Pero el deseo de Dios es el mismo, te está llamando, quiere, ¿sabes? Yo, por ejemplo, que ya no tengo papá terrenal, hace muchísimos años que murió, pero yo deseo el abrazo de un padre. Y cuando lo necesito, yo lo busco. Y literalmente le digo, Señor, necesito un abrazo. No un abrazo del esposo, no un abrazo de un hijo, de una hija. Necesito el abrazo de papá. Y cuando tú abres tu corazón, Dios te escucha. Y literalmente te puedo decir, puedes sentir ese abrazo, esa calidez de su presencia. Pero ¿cuántas veces los afanes de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, nos roban esa bendición? Pero aquí en Apocalipsis Él lo está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Es su Espíritu Santo buscándonos. Miren, vamos al Salmo 65, por favor. Es el Salmo escrito por David, ese valiente guerrero que los niños conocieron, ¿verdad?
Él era un buscador de la presencia de Dios. Y en el verso 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres. Fíjense bien, por favor, en las palabras. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Tú puedes decir que eres bienaventurado el día de hoy, porque tú estás aquí, porque Dios te escogió, porque Dios te atrajo, porque Él quiere estar contigo esta noche. Y dice David, para que habite en tus atrios. ¿Tú sabes lo que es vivir en la casa de Dios? Dice en otro salmo que en su presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a su diestra para siempre. Por eso María, cuando Jesús los visitó, Jesús mismo dijo, ella escogió la mejor parte, porque ella estaba a los pies de Cristo, absorbiendo, tomando de su palabra, de su presencia, y fue saciada. Y a lo mejor ni comió, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor ni comió, pero eso no le importó, porque ella estuvo en la presencia de Dios. Estuvo a sus pies, ahí mirándolo, contemplándolo. Y es lo mismo que tú y yo podemos hacer. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos por favor a Oseas. Por favor, a Oseas 10. Y dice, al final del versículo 12, dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. En estos últimos meses nos han hablado, porque los tiempos así lo están determinando, lo están manifestando, la venida del Señor está cerca. Y cada vez podemos decir que lo que nosotros vemos, guerras, temblores, violencia, pues nos está hablando de que efectivamente su regreso está cercano. Por eso aquí en la palabra dice, porque es el tiempo de buscar a Dios, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Fíjense bien que está en presente. ¿Cuándo es el tiempo de que está hablando? Ahora. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Y un poquito más adelante en el capítulo 11 dice en el verso 2, ahí es Dios hablando a su pueblo, dice a su pueblo obstinado. Nos está hablando a nosotros, porque a veces somos obstinados y aunque Dios nos llama, no nos acercamos. Y aquí dice, fíjense nada más, son las palabras de un padre. Dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dice, yo con todo eso, a pesar de la rebeldía, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Miren, detrás de estas palabras podemos encontrar el dolor del padre que llama a sus hijos y los hijos no responden. Dice, cuanto más yo los llamaba, ellos se alejaban. Hemos como padres experimentado la desobediencia de los hijos y te duele, ¿sí? Y aquí dice, y sin embargo vean la respuesta de Dios, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
Aunque seamos un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, que a veces le buscamos, que a veces le servimos, que a veces nos alejamos, Dios dice, yo los atraigo con lazos de amor. Mis amados, si estas palabras no nos conmueven, yo no sé entonces qué pueda hacer. Pero en esta noche, Dios quiere que te lleves en tu corazón ese pensamiento, ese deseo. Señor, te voy a buscar. Te voy a buscar porque quiero conocerte. Te voy a buscar porque quiero que ese Dios que formó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay, ¿qué podemos decir de Dios? Dios es todopoderoso, Dios es todo omnisciente, Dios conoce tu vida. Miren, aún más hermoso, en Efesios dice que aún antes de la fundación del mundo, Él ya te había llamado. ¿Cómo puedes entender tú eso? Antes de que todo fuera hecho, Dios ya sabía que tú ibas a nacer. Dios ya sabía que te iba a formar en el vientre de tu madre y sabía cómo te ibas a llamar y sabía que un día tú ibas a venir a sus pies y ibas a estar en una reunión aquí. Todo eso, miren, cuando lo meditamos, eso tiene que conmovernos. Porque a lo mejor tú tienes un papá que no te abraza. A lo mejor tú tienes un papá que no te dice, hija, qué hermosa estás. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que tiene un propósito para tu vida. Y tienes que acercarte a Él. Tienes que conocerlo. Tienes que dejar que te abrace. Tienes que dejar que te hable. Porque todos somos sus hijos aquí. Pero Dios nos habla de diferente manera a cada uno. Porque el propósito que cada uno de nosotros tenemos en la vida no es el mismo. Aunque seamos esposos, el propósito de Dios no es el mismo. Nos hacemos uno, pero siempre hay algo que va a demandar de ti, solamente de ti. Por eso necesitamos estar pegados ahí para saber qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y eso, ¿dónde lo vas a encontrar? En su presencia. En su presencia. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que escondas. Es solamente Dios y tú. Solamente Dios y tú. Pero mis amados, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y el corazón se duele. En ese mismo capítulo 11 donde estamos en Oseas, ¿sí? Dice, no es cierto, perdón. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 2. Vemos cómo a lo largo de las escrituras, Dios dice esto, mi pueblo se ha olvidado de mí. Por eso decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense a un padre diciendo esto. Mis hijos vienen y me alaban y me dicen cuánto te amo, pero su corazón no está conmigo. Qué triste es eso. Sí. Y aquí en Jeremías 2:13 está diciendo Dios, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Fíjense bien, habla de mi pueblo, habla de nosotros. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, me dejaron a mí. Y el otro es, cavamos nuestras propias cisternas. Vivimos conforme a nuestro criterio.
hacemos a un lado la palabra de Dios y nos apoyamos, como dice Proverbios, en nuestra propia prudencia. Pero el corazón de Dios se duele. Y hablando de David, dice que David fue un hombre que conocía el deseo de Dios. Por eso le buscaba. Por eso él sabía lo que tenía que hacer. Cuando él derrotó a Goliat, no fue casualidad. Dios ya lo había preparado para ese momento, para ese día. No fue casualidad que su padre lo enviara a llevar comida a sus hermanos. Y aunque todos lo vieron feo porque le dijeron, ¿tú qué haces aquí? Sin embargo, él estaba preparado para lo que Dios quería que hiciera en ese día. Él era un buscador. Vamos por favor al Salmo 27. Dice en el Salmo 27, versículo 4. Ojalá todos pudiéramos decir esto. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Dice, esta buscaré. Fíjense, hay una determinación. Él lo desea, pero también se determina. Dice, eso buscaré. ¿Sí? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es un compromiso que David hace. Es un anhelo que hay en su corazón. Pero también se determina porque dice, eso buscaré. ¿Tú y yo podremos decir lo mismo? Vamos a buscar a Dios, su presencia todos los días. ¿Y qué beneficios vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ganar si nosotros decidimos dedicar un tiempo a buscar su presencia? Los beneficios son muchos. No terminaríamos de enumerarlos, pero el más importante sería que tú le conocerías. Tú le conocerías. Miren, ¿cómo conocemos a las personas? ¿Cómo te identificas con alguien que tú dices, ay, sí, esta persona me cae bien? Y te gusta pasar tiempos con ella. Porque te acercas a ella, porque platicas, porque la conoces. Los que somos esposos, ¿por qué nos casamos? ¿Cómo nos enamoramos? No fue por teléfono, ¿sí? Ni fue a través del Face, sino fue porque estábamos juntos, porque platicábamos, porque compartíamos cosas. Hasta que llegó el momento en que dijiste, no puedo vivir sin él. Y te comprometiste y te casaste. Nosotros acabamos de cumplir 44 años. Pero todavía me acuerdo de cuando nos conocimos. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a amar a Dios? Pero cuando queremos buscar a Dios, tampoco podemos hacerlo. Miren, las prédicas siempre son una bendición. Y el venir a la congregación y estar juntos siempre será una bendición. Buscar a Dios juntos, porque dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y está bien, pero el mejor conocimiento que tú vas a tener de Dios y que nadie te puede contar es el que tú mismo vas a experimentar cuando estés en su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, pero en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, en el lugar donde solamente es Él y tú, donde tú puedes hablarle, donde Él puede hablarte, donde tú puedes decirle, Señor, perdóname. Hice esto, hice aquello, necesito. Miren, he platicado con muchas mujeres y a veces me dicen, ¿sabes qué? Mi esposo no es muy cariñoso.
casi no me abraza, casi no me dice que me quiere. Pero ¿sabes qué? Yo como ya pasé por eso, ¿sí? Le dije, yo encontré una respuesta. Que los abrazos que mi esposo no me da, que las caricias que mi esposo no me da, que las palabras que él no me dice, Dios me las da y Dios me las dice. Porque también Él es el amado de nuestra alma. Y yo le puedo decir, te amo, Señor. Y Él también me dice, te amo, hija. A pesar de las metidas de pata, te amo. Y si tú tienes esa plenitud, si tú tienes esa afirmación del Padre Celestial, miren, los abrazos, los besos y los apapachos del esposo son ganancia, porque tú estás plena con lo que Dios ya te dio. Y tenemos que vivir así, porque muchas veces demandamos demasiado de las personas. Queremos que nuestros hijos nos atiendan, queremos que el esposo nos atienda, queremos que aquí en la congregación nos atiendan. Pero ¿saben qué? El único que puede suplir toda necesidad y que conoce tu corazón, aún sin que tú lo expreses, es Dios. Todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces lo que tú ni siquiera te atreves a pedir, Él te lo va a dar. Porque te ama, porque eres su hija. Y también en el lugar secreto, Él te va a confrontar. Y te va a decir, hace un rato en el tiempo de oración orábamos, porque los que servimos tengamos una actitud correcta. Y ahí, en la intimidad, en el lugar secreto, es donde Dios te dice, hiciste mal esto, hiciste mal aquello, no has perdonado. Y aunque tú digas, no, Señor, ya perdoné, no es cierto. Él lo sabe y te está diciendo y te está llevando hasta el punto en que tengas que reconocer que efectivamente no has perdonado y que tienes que hacerlo. Pero eso sucede en el lugar secreto, en la intimidad. Mis amados, tenemos que buscar a Dios. Es la única manera en que podemos conocerlo. Y una vez que lo conoces, tú te vas a apasionar por Él. Tú te vas a apasionar por Él. Miren, el domingo que tuvimos la visita de los misioneros, ¿cuántos años han dedicado a las misiones? Muchos años. Y yo digo, Señor, dejan casa, dejan negocios, dejan trabajo, dejan familia. ¿Y sabes por qué lo pueden hacer? Porque están apasionados por Dios. Porque están locos por Jesús y no les importa ir a una nación donde ni siquiera hablan el idioma, con unas costumbres totalmente diferentes. Y nosotros nada más cambiamos de estado y decimos, ay, ya no quiero ir allá porque no me gusta la comida. Ay, allá hace mucho calor y más ahorita que están en algunos lugares a más de 40 grados. Y ¿sabes qué? Ellos dejan todo y se van. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque conocen a Dios, lo aman tanto que dan su vida por ellos. En el libro de los Hechos, que es lo que estamos leyendo en el TCD, estamos viendo cómo fueron hombres apasionados, que no les importaban las amenazas, que no les importó ir a la cárcel, que no les importó que los azotaran, que públicamente trataran de matarlos. Y todos ellos sufrieron. ¿Quién quiere morir apedreado como Esteban? Pero ellos lo hicieron porque amaban lo que hacían. Amaban a Dios y sabían que tenían que cumplir con ese mandamiento de ir y predicar las buenas nuevas. Y mis amados, nosotros a veces no queremos ni compartirle al vecino. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que buscar a Dios.
es necesario, es importante. Miren, por eso en Juan 17, vamos por favor ahí a Juan, es también una escritura muy conocida. Juan 17, 13, Jesús mismo les dijo, no es esa escritura, es la escritura que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, ¿verdad? Sí es, pero es el verso 3, no 13, perdón. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solamente la vida que vamos a llevar después de la muerte. Y si permanecemos fieles, ¿verdad? Allá estaremos, en esa ciudad, con calles de oro, etcétera, etcétera. La vida eterna, aquí lo dice muy claro, es conocer a Dios, es conocerle a Él, es conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. No nos desanimemos, esforcémonos. Por eso en Eclesiastés dice claramente, no te apresures a irte de su presencia. A veces queremos buscar a Dios en 5 minutos. O como la oración de los alimentos, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. No, Dios quiere que le conozcamos, sus pensamientos, su corazón, su amor, su compasión. Miren, yo estoy convencida, ¿por qué no compartimos el Evangelio? Porque no tenemos la compasión que Jesús tenía en su corazón, cuando dice que veía a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Nos falta esa compasión. Y esa compasión solamente la vamos a adquirir en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Cuando tú seas lo suficientemente veraz, transparente y le digas, Señor, yo no siento compasión por las almas que no te conocen, pero quiero hacerlo. Y Dios te lo va a dar. Dios va a poner en tu corazón amor por las personas, amor por las almas. Y no nos va a importar nada. Y vamos a ir a esas personas y les vamos a decir, Dios te ama. Dios te ama. Miren, yo acostumbro en las mañanas caminar un poco, porque tengo que hacerlo. Y me gusta hacerlo porque encuentro a muchas personas, algunas no conozco sus nombres, solo de vista, pero nos saludamos. Buenos días, hola, buenos días, ¿sí? Pero un día una señora me dijo, señora, quiero decirle algo. Dice, ¿sabe qué? Me gusta saludarla. Le dije, ay, pues gracias. Dice, sí, dice, porque yo tengo poco tiempo en la colonia. Dice, pero nadie saluda. Dice, yo la veo que usted pasa y siempre que me ha encontrado, siempre me ha saludado. Todavía no le comparto, pero ya me invitó a su casa y espero que esa sea la oportunidad. ¿Sí? Pero podemos bendecir a los demás. Los demás necesitan. Miren, aquí nos abrazamos y aquí nos decimos lo importante que somos. Dios te ama, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? La gente de allá también lo necesita. También lo necesita. ¿Y cuándo tú y yo lo vamos a hacer? Cuando estemos en el lugar secreto. Ahí vamos a recibir. Y vamos a cerrar porque el tiempo no se detiene.
yo les pido nada más esto. Vamos a ver la escritura del Salmo 42. Miren, aquí el salmista es tremendo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sé si tú has visto a un ciervo sediento, que brame de sed. Yo no lo he visto tampoco, pero sí he visto animales sedientos. Yo misma en un momento dado he tenido mucha sed y sientes que das todo por esa gotita de agua. Así tiene que ser nuestra pasión por Dios. Así tiene que ser nuestro deseo de decir, Señor, te voy a buscar. Hoy tú y yo tenemos una cita. Tú me vas a hablar y yo te voy a hablar. Quiero oír tu voz, Señor, pero es en el lugar secreto. Es en el lugar secreto, donde Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Y a partir de ahí tu vida será diferente. ¿Sabes por qué? Porque ahí Dios te va a dar el amor que necesitas. Ahí Dios te va a dar esa decisión que tú necesitas para perdonar lo que hasta ahora no has podido perdonar. Para bendecir. Es que miren, Dios es tremendo. Él nos pide cosas que decimos, ay Señor. Nos dice, bendice al que te maldice. En tus propias fuerzas, no creo que haya alguien que lo pueda hacer. Nos dice, ama. No dice saluda. Dice, ama a tus enemigos. Pero si no hemos estado en el lugar secreto, nunca lo vamos a poder hacer. Miren, a mi hijo que se fue a vivir lejos de aquí, el viernes pasado precisamente nos habla como a las 8 de la noche, estábamos en la reunión de hogar y me dice, mamá, oren por nosotros, nos acaban de asaltar a punta de pistola, pero lo que a él más le preocupaba era que estaba la esposa y estaban los niños. Entonces dice, ellos estaban muy asustados y dice, mira, gracias a Dios, yo no hice nada que no debiera, porque él es de armas tomar. Entonces dice, no, estuve tranquilo, hice todo, se llevaron lo que quisieron, pero estoy tranquilo, pero oren por nosotros. Y bueno, ya posteriormente que hablamos con él, le dije, hay algo que no debes olvidar. Si quieres que Dios responda, tienes que perdonar. Mamá, hijo, tienes que perdonar. Porque las personas que llegaron a robarte no conocen a Dios, pero tú sí lo conoces. Tienes que perdonar. Y parece que no se puede, ¿verdad? Pero en el Señor sí se puede. Le dije, suelta eso, porque entonces la oración que tú eleves a Dios va a ser escuchada, va a ser respondida, pero tienes que perdonar. Entonces, mis amados, podemos hacerlo. Y para cerrar esto, yo solamente quiero decirte, si tú quieres ser, porque en la presencia de Dios no solamente te vas a apasionar, en la presencia de Dios tú vas a arder. Miren, ahora que han estado pasando en las noticias los incendios de California, ¿qué es lo que podemos ver? Que el fuego todo lo consume. Arrasa con todo, no deja nada. Cuando hay inundaciones, miren, algo se salva. La gente se va hasta las partes más altas de sus casas y salvan algunas pertenencias, salvan sus vidas, pero en un incendio no se puede. Y ese fuego del Espíritu es lo que necesitamos que Dios nos dé.
hacer las cosas que Él quiere. Y con esto cierro. Nada más quiero que recordemos 3 cosas. Su presencia es fuego. Y anoten la cita porque ya no me da tiempo de leer. Ezequiel 1:4. Ahí el profeta tuvo la visión de la gloria de Dios. Y era un fuego, dice fuego refulgente. La presencia de Dios es fuego. Y va a consumir toda la paja, todo lo que no sirve en tu vida. ¿Sí? Su espíritu es fuego. Y eso lo hemos visto, lo acabamos de leer en el libro de Hechos, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Ahí en Hechos 2, del 3 y 4, claramente lo dice. Que el Espíritu Santo fue derramado. Dice, y se presentaron como lenguas de fuego. El Espíritu Santo es fuego. Fuego. Y su palabra también es fuego. Eso lo descubrí, En Jeremías 23, 29, claramente lo dice. ¿Acaso mi palabra no es fuego? Ahí está escrito. Ahí está escrito. Mis amados, sobre todo, y además otra cosa más que encontré. En Hebreos 1:5 dice, habla de los ministros, habla de los servidores y dice, Él hace a sus ministros llamas de fuego. ¿Quieres ser una llama de fuego? Y no servirle a Dios como paleta congelada o como un bolis. No, ¿verdad? Como una antorcha encendida. La gente que está allá afuera necesita de ese fuego para que puedan conocer a Dios, para que puedan acercarse a Él. Pues yo es todo lo que tengo que decirles. De verdad, con todo mi corazón, yo deseo que hoy, esta noche, tomemos la decisión de buscar a Dios. De que tú puedas decir en un tiempo corto, estoy apasionada por Dios y Señor, te quiero servir. Mis amados, los ministerios necesitan servidores. Y tenemos que andarles rogando, ¿quieres servir? Las intercesoras, en lugar de que se incrementen, me dicen, perdón, pero ya no puedo seguir. Y digo, Señor, 5 minutos es lo que oramos al día las intercesoras. Y no podemos darte 5 minutos. Les repito, el corazón de Dios se duele. Él nos ama y nos da todo. Nos bendice cada día. ¿Qué le damos nosotros a cambio? De verdad, vayámonos con esta reflexión, con esta pregunta. ¿Qué le damos a Dios a cambio? Que Dios los bendiga. Buenas noches.